Secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Hemos recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que establece normas generales para el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señala. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados informando que los comités parlamentarios acordaron remitir a esta comisión para su análisis los días lunes 5 y martes 6 de mayo del año en curso el proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas Armadas e informe sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del reglamento. Agrega este oficio que las enmiendas del Senado a este proyecto serán consideradas por la Sala de la Cámara de Diputados en las sesiones de miércoles 7 y lunes 12 de mayo del corriente. Un oficio del Ministro de Seguridad Pública, mediante el cual informa sobre la situación de la licitación de obra que le interesa particularmente a don Andrés Lonton, para la reposición de la Cuarta Comisaría de Quillota, proceso a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP. Un oficio del Ministro de Interior y Seguridad... No, aquí hay un error. Informando de las razones del incumplimiento por parte del Gobierno del compromiso asumido con relación a la bonificación por la labor realizada por los funcionarios policiales Carabineros de Chile, del cambio de vestimenta de Carabineros de Chile y la incorporación de las denominadas bolas GRAP, en defecto de las pistolas Taser. Un oficio del Director Nacional de Gendarmería, mediante el cual remite informe correspondiente al primer trimestre del año 25, informando las denuncias existentes por amenaza o afectación a la vida, integridad física y psíquica de los funcionarios de la institución, denuncias respecto a los delitos asociados a la corrupción o falta de probidad y un informe mensual de las huelgas de hambre según lo estipulado en la Ley de Presupuesto. Oficio del Director Nacional de Gendarmería informando respecto a las personas privadas de libertad de acuerdo a la glosa 25 del programa 01. Oficio del Gabinete del Ministro de Seguridad Pública y confirmando su asistencia a las sesiones de hoy y mañana. Email del Gabinete de la Ministra de Defensa Nacional, mediante el cual excusa a la ministra Adriana del Piano Puelma, que no podrá concurrir a esta sesión por compromisos previamente adquiridos con la Armada de Chile. Sin perjuicio de ello, si la honorable comisión lo tiene a bien, participará en su representación el subsecretario de Defensa, don Ricardo Montero Allende, quien asistirá a acompañar a la asesora legislativa, señora Leslie Sánchez. Oficio del Defensor de la Niñez, mediante el cual remite observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de ley que establece normas generales para el uso de la fuerza. Oficio de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, mediante el cual remite información requerida en glosa 8. Oficio de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, referida a la glosa 16, lo mismo con la glosa 13. Y finalmente, nota de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellos la Organización Humana, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Leasur ONG, etcétera, solicitando la revisión y perfeccionamiento del proyecto de ley que establece normas generales para el uso de la fuerza. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí. Sí, por supuesto. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? No hay más palabras sobre la cuenta. Vamos a hacer un pequeño cambio en la sesión de hoy y vamos a dejar los primeros 10 minutos, por favor tome el tiempo, señor secretario, para puntos varios. La diputada Santibáñez me había pedido la palabra para puntos varios. Señora Santibáñez, tiene la palabra. Muchas gracias. No me cuesta lo de señora. ¿Cómo le va, presidente, y a toda esta comisión? Lamentablemente no vengo con un tema agradable, pero es algo que se suscitó en una sesión el día 7 del presente mes, no, del mes pasado ya, donde hubo no sé si a algún otro diputado le habrá llegado una carta respecto del señor Marcos Carter de FENABUS, que habría tenido alguna discusión con usted, presidenta, terminando la sesión. Y bueno, yo tengo harto contacto producto de todos los temas de conectividad que hay en el distrito 14, que son bastante complicados, bastante complejos. Y el proyecto que se está discutiendo acá, efectivamente ellos ingresaron a este congreso gracias a mi invitación, o digamos, siendo patrocinados por mí. Por lo tanto, yo quisiera poner acá en ese tema, porque si hay bueno, yo no soy de quedarme en silencio cuando te llega un tema, y no sé si hubo una confusión, si era Turbus o FENABUS, algún tema con el señor Marcos Carter que a mí me gustaría fuera por lo menos respondido. Hubo una carta, sé que fue al presidente de la Cámara, tanto como a algunos diputados, y en este caso, por ser la patrocinante de su ingreso, es una cosa que uno debe, más allá de las buenas intenciones que tengamos, usted como presidenta, yo como diputada, y la buena relación que tenemos
hacemos entre las dos, porque venimos a parlamentar, no venimos a discutir todo lo que tenemos de diferencia, más las cosas que nos unen, es que yo pongo esto sobre la mesa, si es que hubiese que darle una disculpa al señor Marcos Carter, porque no es necesario, digamos, como comisión o como sea, porque también hay que escuchar la versión de usted, presidenta. Muchas gracias. Por supuesto, y muchas gracias por plantear el tema, diputada Santibáñez. A mí no me gusta que me presionen. Y el señor Carter ha tenido la mala idea de venir no una, sino que varias veces, mientras hemos estado tramitando el proyecto al cual usted se refiere, ha pedido la palabra, le he otorgado la posibilidad de hablar en esta comisión, incluso cuando ya estaba fuera de plazo que lo hiciera. Fui suficientemente gentil como para eso. Pero cuando ya después de eso empezó a venir a cada sesión a sentarse, a tratar de presionarme, terminando la sesión de comisión, respecto de los intereses que particularmente FENABUS tiene con respecto a este proyecto, eso yo no lo voy a aceptar de nadie. Por lo tanto, yo no le voy a pedir disculpas al señor Carter, y si es necesario dar una explicación pública, la voy a dar, pero yo no voy a aceptar presiones de nadie en esta comisión, porque soy presidenta de la comisión, y acá las reglas establecen que nadie que no pertenezca a la Cámara, ni nadie que pertenezca a la Cámara puede estar presionando o tratando de influir para que un proyecto se vote de determinada manera, y no se lo voy a aceptar absolutamente a nadie. Diputada Santibáñez. Muchas gracias por la respuesta, presidenta, y quisiera en ese sentido estar totalmente de acuerdo con lo que usted puede aceptar y no aceptar, sobre todo cuando se trata de presiones o actitudes que no tienen que ver con el proceso regular, ¿cierto?, de una discusión. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, el cómo y el qué se le dice a una persona para que no participe, ese es también mi tema. El cómo nos referimos a una persona que es el presidente de FENABUS, que representa a muchos trabajadores, que uno tendrá también una opinión de la persona. Si pueden tener silencio, por favor, los diputados. Gracias. Porque a ustedes también les debe haber llegado la carta, a través suyo, presidenta. Porque eso es lo importante. Una cosa es cómo disparamos la discusión o paramos a alguien que está interrumpiendo, y en eso estamos de acuerdo. Lo otro es qué palabras utilizamos, y en eso uno escucha las dos partes, y en eso creo que hubo por eso quizás yo estoy en conocimiento de esto, además de haber sido patrocinante para que entraran, tiene que ver con lo que sintió el caballero, ¿no? Lo que sintió este presidente, y creo que gritos, o usted que hace acá, eso también tenemos que saber conservar los límites. En eso, si hubo alguien que estuviera ahí, yo lamentablemente no estuve ahí, pero se lo agradezco, presidenta, su aclaración, se lo agradezco enormemente. Muchas gracias, diputada Santibáñez, ya está hecho el punto, efectivamente. Cuando me sentí presionada después de la tercera vez que el señor aparecía aquí, y después de cada comisión él se me trataba de acercar para seguirme presionando, claramente, y probablemente producto de mi carácter, que no es de los más suaves, efectivamente le dije que no lo quería volver a ver en esta comisión. Y tengo el derecho a pedirle a alguien que no se asome por la comisión si no está invitado a participar de la comisión. Algún otro, bueno, lo de la buena forma es relativo porque depende de quién lo recibe también. ¿Alguna otra palabra sobre el punto, sobre puntos varios? Porque estamos dentro de los 10 minutos. Diputado Araya. Sí, presidenta, más allá, y no es mi ánimo alargar esta discusión, pero sí fui testigo de uno de estos episodios, y creo que independientemente de las diferencias que uno puede tener con cualquier invitado, me tocó con el caso de la diputada Fríes, de tener al móvil toda la discusión de un proyecto de ley, con los tratos menos agradables junto al diputado Kaiser que recibimos. Siendo parte de un listado donde fuimos vilipendiados y tratados como homofóbicos, etcétera, de las peores de las condiciones. Pero así todo, en ningún momento voy a decir que no pueda estar en la sala, salvo cuando ya hay ofensas, que entendemos todo ahí que eso no corresponde. Y lo segundo es que, sea cual sea, cualquier chileno tiene el derecho a poder levantar su punto. Entonces creo que en ese sentido, presidente, yo creo que usted incurrió en un error, porque tuvo un maltrato. Más allá de cualquier otra razón, hubo un maltrato, hay formas que debemos mantener, y en ese sentido, habiendo sido testigo de la situación y también que generó la reacción del diputado Janet y otros diputados que vieron esta situación, creo que no es el modus para proceder. Creo que sí amerita que usted de forma tal vez privada pueda conversar con ellos para poder zanjar el punto, pero creo que no es la forma que esta comisión, ni ninguna instancia de representación y participación debiese tener alguien que legítimamente tiene una posición a favor o en contra de un proyecto de ley o cualquier determinada acción. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Araya. Como vuelvo a decir, ya está hecho el punto. La verdad es que no me gusta que me presionen para hacer mi trabajo, menos aún que se pretenda que un proyecto de ley se vote de una o de otra manera, de acuerdo a las conveniencias de una agrupación determinada. Eso no lo debe aceptar ningún diputado de parte de ninguna agrupación, porque para eso está la ley de lobby, que este señor pudo usar. Para eso le di la posibilidad de hablar en esta comisión en un tiempo que no correspondía, fui bastante deferente con él en ese sentido, pero ya seguir insistiendo en que las cosas se voten como ellos quieren, discúlpenme, pero creo que se pasa un poquito para el otro lado. A lo mejor hay algunos que están acostumbrados a recibir presiones y lobby. Yo no lo acepto. Diputada Santibáñez. No, simplemente agradecerle a través suyo al diputado Araya, porque creo que esa es la forma de tener los pantalones bien puestos cuando se toca un punto que podemos tener acuerdos. Yo la verdad creo que uno no le puede negar a nadie, más allá de lo que usted se refiere con presiones. La ley de lobby es una cosa que tenemos Si no que se lo he respetar negado a nadie. del punto uno. Pero usted dijo... Nunca pidió lobby. No, para estar pedirlo presente y no acá, lo pedí, eso es lo que dije. pero, perdón, presidenta, estamos hablando del presidente de FENABUS. No Pudo estamos hablando... pedir lobby. Bueno, Y no lo pidió. Pero bueno, yo le quiero decir, a mí me han dicho mil veces que acá los ciudadanos democráticamente pueden estar presentes en una discusión. Y si yo como diputada le estoy dando el patrocinio para que él ingrese, también me parece que es lógico el punto que estoy haciendo a propósito de los diputados que estuvieron presentes en la situación, gracias diputado Araya nuevamente, a través suya, presidenta, y los diputados también que han sido testigos de aquello. Yo lamentablemente no lo fui, es una persona que considero de representar a tantos trabajadores con una trayectoria, no digo buena o mala, estoy hablando de una trayectoria de años. Sobre todo los que somos del Distrito 14, vuelvo a decirlo, sabemos un poco de quién estamos hablando. Más allá de que le caiga bien a malo a unos o a otros o se le ponga presión, él puede estar en la discusión completa como se refirieron. Muchas gracias. Gracias, diputada Santibáñez. Esto no se trata de que alguien esté presente o no en la discusión, pero me parece que cuando el presidente de FENABUS envía una minuta de votación a distintos diputados, está incurriendo en algo que no corresponde. A mí me envió una minuta de votación y a varios otros diputados también. Y eso yo no lo puedo aceptar. Por supuesto, diputado Leiva, adelante. Mire, presidenta, yo quisiera plantear dos cosas. Uno, yo no fui testigo de esa situación, porque entiendo además que no se dio dentro del desarrollo de la sesión ordinaria. Sin embargo, no tengo por qué negar que usted tiene facultades y además, como todo diputado, se acepta o no acepta de una u otra manera alguna denominada presión. Yo creo que todos tenemos conflictos de intereses, lo importante es cómo los solucionamos, cómo damos cuenta. Lo que sí, presidenta, me parece es que el trato que nosotros como diputados debemos tener respecto de quienes nos visitan, participen o no de la sesión, debe estar a la altura también de los diputados. Las facultades las tiene usted, presidenta, y en eso yo no tengo ningún problema en apoyarla 100%. Si usted siente que efectivamente estuvo de una manera presionada, de manera indebida, existen los canales formales también nosotros como diputados para hacer esa denuncia. Sin embargo, por lo que entiendo, porque no estuve presente, presidenta, yo apoyándola en su trabajo dentro de la comisión, no me parece que de una manera inadecuada nosotros nos dirijamos a personas que tal vez no tenemos mayor vínculo o relación, pero no corresponde un trato no solo poco deferente, sino que entiendo grosero respecto de... yo no estuve presente, por eso lo planteo, presidenta. Y en eso todas y todos tenemos que tener especial cuidado, porque en definitiva, cuando lo hace un diputado o una diputada, al final nos englobamos todos, y ese es el problema, presidenta. Ahora, si usted siente o ha sentido que usted tiene una presión indebida, bueno, nosotros como integrantes de la comisión la deberemos apoyar, usted planteará sus temas, pero es un tema que nosotros no conocía, yo tampoco, no me llegó ninguna carta, pero lo que sí, el respeto, sobre todo como autoridades, debemos nosotros tenerlo siempre presente, aunque a veces nos dé mucha rabia, presidenta. Eso era el punto. Sin duda, diputado Leiva, y manifesté esto con respeto durante varias ocasiones, no solo una, pero cuando ya recibí una minuta de votación de parte de FENABUS respecto del proyecto de ley, me pareció que francamente ya se estaba pasando una línea que no correspondía. Y por lo tanto le dije claramente a este señor fuera de la sala que no lo quería ver dentro de la comisión. Diputado Alessandri,
Gracias, Presidenta. Van 11 minutos. Sí, no, está claro eso y un microbusero sabe mejor que nadie cuando se cruza una línea, le sacan un parte y tiene que responder por eso. Al final también hay que entender que la pega de los gremios, FENABUS y todo, son interactuar con la autoridad. La pega de ellos es representar a sus asociados y venir al Congreso, a la moneda, a los municipios. Entonces yo tomaría el llamado de la diputada Santibáñez, quizás mandarle una nota de la Secretaría y decirle, mire, usted siempre es bienvenido, no es una disculpa, usted siempre es bienvenido, las reglas para venir a la comisión son esta y esta y esta, recuerde que siempre está la ley del lobby para pedir audiencia, como forma de muy sutilmente recomponer las relaciones, cerrar el tema, decir los puentes están abiertos y seguimos respetándolos y queriéndolos. Yo me consta que Marcos Carter no tiene nada que ver con los otros Carter, es un tremendo dirigente. Y con Don Carter es vecino de Don Carter. Ese es el chiste de Leiva, el humor distinto de Talagante. Está bien. Eso, Presidenta, así que arriba los corazones y grandes los microbuseros. Parece muy bien, diputado Alessandri, su propuesta y pido el acuerdo de la comisión para enviar una nota desde la Secretaría en los términos planteados por el diputado Alessandri. ¿Hay acuerdo? Ok, hay acuerdo. Muchas gracias. Hemos cumplido el tiempo de varios y por lo tanto le damos la bienvenida al ministro de Seguridad, que ha tenido a bien poder asistir a esta comisión, dado que la ministra de Defensa manifestó sus excusas para presentarse hoy día en la comisión. Es una pena, porque la verdad es que este proyecto de ley de la RUF toca tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio de Seguridad, toca a miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Pero en fin, nos quedaremos con la versión del Ministerio de Seguridad. Estamos reunidos hoy día y si los diputados me escuchan, también mañana, por favor, los desordenados del curso pongan atención, para poder escuchar la opinión del Ministerio de Seguridad respecto de lo emanado desde el Senado. Y en el día de mañana vamos a proceder entonces a leer el proyecto para después poder votar el informe con 3 minutos de intervención de cada diputado. Diputado, disculpe, ministro, diputado Chalper. Sin ánimo, bajo ningún punto de vista de condicionar en la exposición del ministro, saludarla a usted, saludar al ministro, al subsecretario. Este es un proyecto que tramitamos largamente en la Comisión Unida de Defensa con Seguridad. Tengo la impresión de que todos tenemos una opinión bastante formada. Entonces yo quisiera pedirle por su intermedio al ministro que además de referirse al proyecto nos anticipe cuál va a ser la actitud del gobierno. Si es que una vez más la Cámara de Diputados vota en contra de las cosas que ellos impulsaron de manera sistemática y reiterada en la comisión. Pues ¿sabes lo que pasa? Que no sacamos nada con que nos intente persuadir algo que fue rechazado en la sala de la Cámara y en la sala del Senado y que ha trascendido por la prensa que van a insistir con lo mismo. Entonces, nosotros quisiéramos saber, y lo conversamos acá con algunos, es si el gobierno, en la eventualidad de que esto nuevamente salga rechazado, Presidenta, lo van a vetar el proyecto. Creo que es una información relevante en la interacción que tiene que darse entre el Ejecutivo y el Legislativo para saber cuál es la actitud que vamos a tener nosotros en el marco, porque además hay algunos partidos de gobierno que han llamado a vetar este proyecto. Entonces nos interesa saber la posición del gobierno en esa materia, que evidentemente es de interés para el resto de los diputados. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo solamente ser presente que desde un principio lamenté, y me va a disculpar, señor ministro, que este proyecto lo haya visto esencialmente en su momento el Ministerio del Interior y no lo haya visto Defensa. ¿Por qué se vio, en mi opinión, al Ministerio del Interior? Porque fue una respuesta a la ley Naín Retamal, para impedir que la ley Naín Retamal tuviese todo el efecto que podía tener. Y es por esa razón que lo estamos viendo también en esta composición en este momento. El Ministerio de Defensa en su momento se mostró dispuesto y de hecho trabajó con nosotros un proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza que incluso está respaldado por el Partido por la Democracia, que se hacía cargo de las necesidades de defensa. Estamos hablando solamente de defensa, de aquellos para lo cual se había exigido, se había solicitado la regla de uso de la fuerza por la ley de infraestructura crítica que tenía que ir enganchada
con una legislación que permitiese a los soldados cumplir con dicha norma de protección de infraestructura crítica. Y aquí se amplió nuevamente a las fuerzas de seguridad. Entonces, lamentar que no esté Defensa presente, porque aquí de alguna manera Defensa también pierde, y lamentar que se hayan mezclado en este proyecto de ley, conceptos que no deben haberse mezclado nunca, y que van a generar entonces también ruido en la discusión que se va a aproximar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. Diputado Leiva. Sí, presidente, mira, señalar que de manera solo excepcional viene a comisión porque estamos en tercer trámite constitucional y luego lo podremos debatir en la comisión mixta. Ahora, claramente el objeto de las reglas de uso de la fuerza no dicen relación, o sea, dicen especialmente relación con control de orden público y seguridad pública interior. Y cuando las Fuerzas Armadas desempeñen ese rol de orden público, que es muy distinto a los cometidos que tiene la Defensa Nacional, producto de su propia ley orgánica y los propios mandatos que tiene el desarrollo de la Defensa Nacional. Entonces, me parece importante escuchar al Ejecutivo respecto a estas materias, pero desde ya, como han puesto los puntos, los han sentado, yo creo que materias como la proporcionalidad y gradualidad bien entendidas, y ese llamado hago a mis colegas, y es el punto que coloco sobre la mesa, gradualidad y proporcionalidad no significa en caso alguno una conmutatividad entre la agresión y el rechazo. Siempre, tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas en control de orden público tienen que tener una situación de prevalencia, y eso está establecido en la norma original. Muchas veces se desvirtúa, no es que una piedra contra una piedra, sino que efectivamente debe existir niveles de gradualidad. Y eso es necesario porque hay que establecer, si queremos darle o regular a través de una ley, de una norma más pétrea, más compleja que un simple decreto, cuál va a ser la reacción, por ejemplo, de un policía en caso de no obedecer la detención, en caso de un hurto, respecto obviamente de una agresión que no implique colaboración, resistencia pasiva, resistencia activa, o que esté en riesgo, como dice actualmente el reglamento, la vida del agente policial. Obviamente lo que corresponde es mantener conceptos de esa naturaleza, y me parece importante escuchar al ministro presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Longton. Diputado Longton. Muy breve, a ver, presidenta, quiero ser muy breve de verdad porque hay que escuchar al ministro y al subsecretario. Y no vamos a entrar al fondo del proyecto, y espero... No, aquí está el subsecretario. Ah, no, yo me refería a Montero. Bueno, pero por su intermedio, presidente, el diputado Leiva por su intermedio entró al fondo de la discusión. Sí, pero solamente recordarle, presidenta, porque yo pensé que había expuesto por el gobierno, pero acabo de ver que está el subsecretario también, entonces me imagino que van a repetir la exposición del diputado Leiva, que el tema de la proporcionalidad fue zanjado en las dos cámaras. No quiero entrar al fondo de proporcionalidad-racionalidad, quiero decir solamente un tema procedimental. Acá en la Cámara salió racionalidad y se rechazó proporcionalidad, y eso fue ratificado por el Senado. Por lo tanto, es una discusión zanjada en las dos cámaras. Eso solamente, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Joanet. No, yo en la misma línea, presidenta, por su intermedio, dado que el diputado Leiva entró también al fondo. Si yo ratificar lo que se acaba de señalar, porque cuando uno efectivamente deja abierto el tema de la proporcionalidad o de la gradualidad, que seguramente es lo que vamos a discutir, finalmente eso queda absolutamente a la interpretación el día de mañana del juez. Y eso puede dejar la indefensión justamente a los militares, o en definitiva a no actuar. Y que después no lleguen tarde, como ocurrió en el fondo Grolmus, perdón, el Molino Grolmus, que a 2 kilómetros, perdón, 2,5 kilómetros del Molino Grolmus, hubo un enfrentamiento de 1 hora, y a 2,5 kilómetros están los carabineros, y no llegaron. Cuando había un incendio, se estaba quemando, se veía de 10, 15 kilómetros y no llegaron. Porque en definitiva, mientras no estén claros estos puntos, entonces al final las víctimas son las que en definitiva quedan en la indefensión. 2,5 kilómetros estaba la comisaría ahí, o la unidad policial o tenencia de gracia de Contulmo. 2,5 kilómetros y hubo un enfrentamiento de civiles con terroristas de 1 hora. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Alessandri.
Muchas gracias, presidenta. Muy esperanzado con la exposición del ministro, pero es muy importante porque al final es una cámara política. Por un lado, lo que plantea el diputado Schalper, preguntar si el gobierno va a insistir en reponer esas indicaciones que ya fueron rechazadas en ambas cámaras, como la proporcionalidad, como los grupos de especial protección, esa discusión larga que dimos acá respecto a pueblo originario, adultos mayores, minorías, en fin. Y también muy importante lo que plantea el diputado Kaiser, que nos pueda explicar el ministro si estas reglas de uso de la fuerza borran con el codo lo que escribió la ley Naín Retamal. Porque la ley Naín Retamal ya presume el uso racional del medio empleado, ya entrega una serie de presunciones. Entonces, como no hay tiempo para leer todo el proyecto de nuevo, esas dos preguntas políticas van a insistir con lo rechazado y dos, borra esto con el codo lo escrito por la ley Naín Retamal. Yo creo que es clave para la discusión política en esta Cámara política, en este día político y en este horario muy político, porque el resto ya no está trabajando. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Jaime Araya. Gracias, presidenta. Presidenta, en primer lugar, hacer presente que como que esta anomalía en la tramitación legislativa, no estoy de acuerdo con la tramitación que usted ha propuesto. Solamente quería señalar el punto. Lo segundo, por su intermedio, al diputado Kaiser. Tiene toda lógica que se haya tramitado en la Comisión de Seguridad, porque este proyecto apunta a las Fuerzas Armadas cuando cumplen labores precisamente de cooperación en materias de orden público y seguridad. No está pensado en el actuar de las Fuerzas Armadas en la lógica de la guerra. Por lo tanto, era del todo lógico en su oportunidad, y ahora, por cierto, que se radique en la Comisión de Seguridad Ciudadana y no en la Comisión de Defensa, que era temas propios de Fuerzas Armadas. No todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas se tramita en defensa. Y por lo tanto, por su intermedio, presidenta, quisiera señalarle al diputado Kaiser que yo discrepo de su opinión y creo que es perfectamente lógico, razonable y coherente la tramitación de esto que se haya visto en las comisiones de seguridad. Y lo tercero, presidenta, por su intermedio, al diputado Schalper, que acaba de suscribir el diputado Alessandri, yo pediría al gobierno que reserve para la oportunidad procesal adecuada el pronunciarse respecto a lo que va a hacer con la tramitación legislativa. Creo que no corresponde en modo alguno estar adelantando ese tipo de decisiones, porque creo que ni siquiera se ha votado la ley, por lo tanto, además creo que una decisión que es 100% política, imagino que intervendrán otros ministros al respecto, así que les agradecería tuvieran la paciencia de que hagamos el debate como corresponde acá y el gobierno después, una vez aprobada la normativa, decida qué es lo que se hace. Muchas gracias, diputado Araya. Diputada Frías. Gracias, presidenta. En el mismo sentido del diputado Araya, me parece francamente empezar por el final, pedirle al Ejecutivo que se pronuncie respecto de cuáles van a ser las estrategias que asuma, dependiendo de la discusión o de cómo se dé la votación en sala. Recién ni siquiera ha hablado el ministro. Entonces, por favor, en vez de presionar a que se defina antes de, para empezar a sacar los puntos de prensa que van a ir en contra de lo que pueda decir eventualmente el ministro, si es que llegara a definirse el veto, dejemos que hable el ministro y después vamos viendo cuáles son las estrategias para mejorar el proyecto. Muchas gracias, diputado Fríes. Entonces, señor ministro, nuevamente le doy la bienvenida. Vamos a proceder entonces al punto único de esta sesión, que tiene por objeto analizar las modificaciones del Senado al proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia, el presidente de la República, que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señalan. Del boletín 15.805-07. Así es que, señor ministro, yo le agradecería que usted nos hiciera la exposición que ha preparado, para que después podamos tener las preguntas de los señores diputados. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludo a las diputadas y a los diputados presentes. Voy a hacer algunas referencias sobre la tramitación legislativa y especialmente el debate ocurrido durante el Senado, cómo se llegaron a algunas de las votaciones, pero sin que me sienta interpelado por lo que se ha señalado previamente, porque algunas de las cuestiones que se han planteado como interrogante el Ejecutivo va a aclarar en el contexto de su exposición. Sí quiero advertir que para el Ejecutivo, no obstante esta ser una Cámara política, entiende que estas son reglas jurídicas y que por lo tanto, de conformidad al texto que se apruebe, la forma y modo en que se interpretan las reglas se someten a las reglas del derecho y no de la política. Esta cuestión es, en mi opinión, relevante poder aclarar, dado que, como vuestras señorías bien saben, en el derecho los conceptos no son arbitrarios. Tienen un contenido y una definición, y sobre eso son lo que los jueces deciden. Por eso,
yo logro entender las interpelaciones políticas, pero logro también, en mi opinión, dadas las características y el contexto de ello señalado, explicar por qué el Ejecutivo ha tomado como decisión exponer y describir jurídicamente el debate ocurrido en el Senado, porque va a ser su aplicación jurídica la relevante para efectos de su contenido. Y por lo mismo paso por definir, como ustedes bien saben, sus señorías, esto forma parte de los 2 fast track en materia de seguridad. Esto ya había sido despachado por la Cámara, pero fue visto en comisiones unidas, en las comisiones de Defensa y Seguridad del Senado. Quiero señalar, sus señorías, que una cantidad importante yo diría que significativamente, el proyecto tuvo votaciones o por unanimidad o por mayoría en comisiones unidas del Senado. Durante la sala se solicitaron votaciones por separado y eso implicaron algunas de las modificaciones que a continuación voy a señalar. Y lo primero es no perder de perspectiva. Las reglas de uso de la fuerza están pensadas para las fuerzas de orden y seguridad pública en el contexto del desempeño de sus labores de orden y seguridad pública. Y excepcionalmente para las Fuerzas Armadas cuando cumplen dichas labores. Esta distinción es una distinción que no solo realiza este proyecto. Nuestras señorías, quisiera recordar que el Código de Justicia Militar también hace esa distinción en relación a la aplicación de las reglas a Fuerzas Armadas en relación a su funcionamiento regular, de aquellas que están vinculadas a las labores de el resguardo excepcional del orden público. Por eso la forma y modo en que está planteado su propósito y en la forma y modo en que entonces quedó redactado el artículo 1 de su texto. En la estructura del proyecto, la manera en cómo quedó es las disposiciones generales, una estructura para Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, para reglas de Fuerzas Armadas, disposiciones comunes desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista de exención de responsabilidad, y una regla muy relevante que tiene que ver con la normativa institucionalmente vigente. Y con esto paso inmediatamente probablemente a responder una de las inquietudes inicialmente planteadas. Una de las razones que explica el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza es que lo que el sistema institucional requiere en este ámbito son reglas legales para el ejercicio de la fuerza, y por una razón muy simple, porque la existencia de normas infralegales, ¿no?, a nivel reglamentario simplemente circular como sucede en la actualidad, lo que sucede es que los jueces tienden a prescindir de ellas. Contrariamente a lo que se puede suponer, las reglas de uso de la fuerza son garantía para las fuerzas de orden y seguridad pública, las Fuerzas Armadas que la utilicen. Y de ahí, por lo tanto, que en las reglas de uso de la fuerza, en esta norma en particular, se reivindique la vigencia reglamentaria de las normas actualmente vigentes mientras no se dicten los reglamentos complementarios en relación a ellas. Este último aspecto es muy relevante tenerlo presente, vuestras señorías, porque uno de los problemas centrales que han tenido las reglas de uso de la fuerza por su aplicación, por su existencia simplemente infralegal, es que queda a discrecionalidad judicial su consideración o no, que no es lo mismo que tenga un mandato legal de actuación. Mandato legal de actuación, que es bien relevante, no confundirlo con las reglas de exención de responsabilidad penal. De hecho, lo que tiende a suceder es que las reglas de uso de la fuerza son criterios de actuación legalmente regulados y una parte de ellas, explícitamente regulada, tiene incidencia en las normas de exención penal. Porque de lo contrario podemos entrar a confundir precisamente las categorías jurídicas que se utilizan y por lo mismo la incidencia que tiene en las reglas de legítima defensa que este Congreso ya aprobó, ¿no?, están de hecho reenviadas por el propio proyecto de ley de la forma y modo en que se ha señalado. Y creo conveniente hacer esa aclaración porque ese es el corazón de la existencia de este proyecto de ley, porque de lo contrario sería en algún sentido innecesario. ¿Qué aspectos del proyecto de ley mantuvo el Senado, aunque uno podría hacer con algunas adecuaciones? Uno, la existencia de principios que uniforman la aplicación de este proyecto de ley. La segunda tiene que ver con la inclusión de deberes, que por cierto han variado. La tercera tiene que ver con inclusión de definiciones. Y esto es importante porque las definiciones uno tiene que tener cuidado que definir con el definido, ¿no? Que puede pasar en alguna de las definiciones que actualmente existen. Y además tener reglas separadas para orden y seguridad pública de Fuerzas Armadas, entendiendo que estas últimas se aplican cuando están asociadas al cumplimiento de labores de orden y seguridad y específicamente en un caso que es militar, que es el resguardo de los recintos militares. La proscripción de la tortura, y hay inclusión de aspectos
no inclusión de aspectos que fueron debatidos en ambas cámaras y que es cierto como vuestras señorías lo plantean. Uno tiene que ver con la ampliación de la competencia de los tribunales militares, que se rechazó acá y también en el Senado. En segundo lugar, el principio de proporcionalidad como definición, que se rechazó acá y en el Senado, aunque yo tengo que transparentar el contexto en el cual se dio el debate en el Senado, que esto es bien relevante desde el punto de vista de la existencia o no de la definición y algunas reglas específicas que yo a continuación quiero explicitar. Si me permite, señora presidenta, por su intermedio, simplemente hacer una cuestión descriptiva de algunas de las modificaciones que hizo el Senado en el contexto que fue en Comisiones Unidas y los niveles de votación que tuvo. La mayoría de las modificaciones incorporadas por el Senado tenían por finalidad dotar un texto de mayor precisión y clarificación. Eso es como, yo diría que hay un elemento en común de los debates que existieron en las Comisiones Unidas del Senado, era dar certezas a las reglas como se encontraban, en algún contexto ordenar el texto que había aprobado la Cámara, en otro sentido adecuar algún tipo de definiciones. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, la precisión en definiciones generales en torno al uso de la fuerza en afectación y consideración de la integridad física. La segunda es sustitución de conceptos, ¿no? Que es objetivo legítimo por objetivo encomendado, dado la forma y modo en que operan las fuerzas de orden y seguridad pública y también las Fuerzas Armadas en este contexto. Etapas por grados, que tiene un sentido de la forma y modo en que quedaron redactados en tanto para las reglas de uso de la fuerza y sobre todo impedir una cuestión que era clave, que fue clave en la Cámara, pero que fue especialmente clave en el Senado, y es que entender que los grados no son secuenciales, es decir, que la redacción en materia de regla de uso de la fuerza es en consideración a la fuerza resistiva o a la situación que enfrenta quien debe utilizarlo. No es secuencial, no es que tenga que ir pasando por cada una de sus etapas, y esa es una de las razones por las cuales se consideró. Y por eso, no quiero entrar en una discusión, por eso, señora presidenta, por su intermedio, aunque uno sustrajera el principio de proporcionalidad, yo de esto puedo volver un poco más adelante, el principio de proporcionalidad como relación de medio-fin es un principio que es inherente en este texto, mal que mal, en las modificaciones legales que este Congreso hizo en enero del año 2022, en torno a la modernización de las policías, tanto en el caso de carabineros como en el caso de la policía de investigaciones, la proporción como elemento del uso de la fuerza está actualmente en sus leyes orgánicas. En tercer lugar, es la supresión de algunos principios, como el de rendición de cuenta. Una de las razones que tuvo el Senado, que esto es importante en el contexto más global, para eliminar este principio, es que este principio era inherente al ejercicio de la función. Entonces, que era excesivamente reiterativo, ¿no? La simplificación en el caso de la prohibición de la tortura, no por el texto, sino que fundamentalmente para evitar duplicidades con reglas ya vigentes en el caso del Código Penal. Los deberes, la incorporación de registrar episodios al momento de hacer uso de la fuerza, ¿no? La afectación de bienes como una forma de agresión activa, precisar las hipótesis del uso de la fuerza letal, y esto es bien relevante porque quedó tanto, fue un factor de bastante consenso en el Senado, porque había que dar precisión para el caso del uso de la fuerza potencialmente letal, y por eso la amenaza o agresión actual o inminente a la vida personal o de tercero, en el fondo, ¿no? Además, la regulación para establecer infraestructura crítica, este fue un debate que se produjo durante la tramitación en el Senado. Si las reglas de regulación de infraestructura crítica quedaban en el proyecto de ley de infraestructura crítica, o las reglas de uso de la fuerza debían quedar en este proyecto de ley. Finalmente primó que quedaran en este proyecto de ley, sin perjuicio de que para que tengan su aplicación se tiene que aprobar la ley del proyecto de ley de infraestructura crítica, y tiene dos incisos esta regla. Uno que dice que se aplican las reglas del uso de la fuerza señaladas con anterioridad, pero permite el uso de fuerza letal para daños graves inminentes a la infraestructura, en el entendido que igualmente el uso de la fuerza letal ya se encuentra regulada previamente. Lo siguiente es la introducción de los reglamentos, que existiera reenvío expreso a los reglamentos de RUF, tanto para Fuerzas Armadas como para Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Algunos de ustedes podrán considerar que
que estas podrían ser remisiones innecesarias, pero son relevantes para que se entendieran como parte de un solo bloque normativo, en el fondo, ¿no? Es decir, que el reglamento existía por mandato de la ley y por lo tanto el reglamento debía ser considerado al momento de su aplicación conjuntamente con la ley. En el caso de especificación a los presupuestos del uso de la fuerza, que es la referencia de habilitación de la autoridad civil, de acuerdo. Este es un aspecto que durante la tramitación de la discusión en el Senado fue relevante, en otros términos que las autoridades, o sea que las fuerzas, particularmente las Fuerzas Armadas, en el caso de las Fuerzas Armadas, actúan bajo las instrucciones de la autoridad civil, y en esto fue especialmente relevante la opinión de un grupo de senadores sobre ese punto que si quieren yo más adelante les puedo entrar en ese detalle, ¿no? Y con los otros casos actualmente regulados, que son estado de excepción, protección de infraestructura crítica, protección de fronteras y el caso de ley de votaciones populares, ¿no? Y luego, en el caso de las reglas de uso de la fuerza, se sustituyeron de las 3 reglas que teníamos por 8 para fuerzas de orden y seguridad pública. La siguiente, por favor. De modo a ser mucho más específica el contenido de las mismas. Y en el caso de las disposiciones finales, en rigor, por un lado, se modificó la regla de eximente de responsabilidad penal, en el fondo traduciendo una regla clásica de peso de la prueba al Ministerio Público, y se suprimió la regla de exención de responsabilidad civil, porque de la moda en que estaba redactado se podía prestar a equívocos, en términos que si hay cumplimiento del deber siempre hay exención, porque es el cumplimiento del derecho. Había una regla que era muy compleja desde el punto de vista de la culpa, como si el funcionario policial dio cumplimiento de la regla de uso de la fuerza, es evidente que está exento de responsabilidad civil, ¿no? Que no puede quedar margen para que se interprete en sentido distinto. Y además se hizo explícita la aplicación de las reglas de uso de la fuerza a los funcionarios de Franco. Y la razón por la cual sucedió eso, fue parte del debate, es porque en la actualidad sí sucede. En el caso de un policía que estando de Franco utiliza su arma, sea el arma de cargo, sea su arma personal, para efectos de impedir un daño a él o a un tercero, es entendido que él ejerce, aunque se encuentre de Franco, lo hace con ocasión de la función pública. Por eso, no solo se entiende legítima su intervención desde el punto de vista del uso de la fuerza, sino que también se entiende que si tiene lesiones lo hace está cubierto por la seguridad social. En otros términos, es un acto del servicio público al cual está vinculado. Este es un tema que fue explicado durante la tramitación legislativa, pero no obstante el Senado consideró necesario hacer explícita esta regla. En un momento tuvo una redacción más extensa, pero en este punto es relevante, no es que yo simplemente quiero precisar en este punto, no es que se esté realizando una innovación, sino que reconociendo explícitamente lo que en la actualidad sucede respecto a los funcionarios cuando hacen ejercicio de su arma de fuego. Se introduce una regla de prueba pericial, que en el fondo puede ser elaborado por los organismos de la Fuerza Armada o de la Policía. Esto no es muy distinto a lo que sucede en la actualidad, es una regla que también se explicita. Y la regla transitoria, que era muy relevante sobre la vigencia de las normas reglamentarias mientras se editan los reglamentos a los cuales se encuentran vigentes. ¿Por qué? Porque de lo contrario se podrían entender suprimidas las reglas que actualmente regulan el uso de la fuerza, tanto para las Fuerzas Armadas como para ambas policías. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las supresiones u omisiones efectuadas por el Senado? Primero, el principio de proporcionalidad, que yo creo que hay que ser bien transparente e explícito sobre este punto. Las Comisiones Unidas del Senado tenían una propuesta de principio de proporcionalidad. Y hacía referencia explícita a que el principio de proporcionalidad no estaba vinculado a igualdad de medios. En esto, sus señorías, simplemente para ilustrar el debate jurídico en este punto. Una es el principio de proporcionalidad mirado desde la perspectiva de la intervención, y otra cosa distinta es el principio de proporcionalidad como elemento, comillas, de la legítima defensa, que son dos situaciones que son jurídicamente distintas. Esto digo por la cita de Claude Roxin en particular, ¿no? La cita Roxin, que se utiliza para hacerse cargo de este tema, Roxin la hace respecto a la legítima defensa, no respecto a este punto. Ahora, ¿qué es lo que hay en relación a este punto? El Ejecutivo entiende que, aunque se suprima esa definición, de la forma y modo en que se encuentra redactado el proyecto de ley, en el cual hace referencia al grado, hasta los deberes de planificación, el principio de proporcionalidad es inherente. Entonces,
en este punto ya más inherente, además en texto preso en el caso de Carabineros y de la Policía de Investigación en sus leyes orgánicas. Lo que quiero decir, para ser completamente franco por su intermedio, señora Presidenta, que el debate de proporcionalidad y racionalidad es un debate que jurídicamente puede ser interesante, pero desde el punto de vista de la manera en que está planteado el proyecto, esa es una discusión que no quiero pierda valor, sino que la racionalidad apunta a que exista el presupuesto para la actuación. Y la proporcionalidad es una relación medio afín y por eso los grados están regulados, entonces ese es el punto. Pero yo creo que ahí hay una discusión que es completamente legítima, pero que el Ejecutivo tiene que aclarar el punto de entender por qué la forma y modo en que está redactado el resto del texto supone la aplicación de proporcionalidad. Las reglas operativas, en el caso de provisión de uso de fuerza contra personas reducidas, se mantiene la regla de personas detenidas y el deber de apuntar armamento no letal a la cabeza o parte superior del torso que se encuentra hoy día vigente en norma infralegal. Estas son disposiciones que fueron suprimidas durante la tramitación en el Senado. Y el uso de la fuerza letal para protección de infraestructura crítica suprime la exigencia del peligro a la integridad física o de la vida de las personas. Sin embargo, esa es una norma que puede llamar equívoco porque en estricto rigor para el uso de la fuerza letal se requiere que exista peligro a la integridad física o la vida de las personas, en el fondo, ¿no? Y por último, en el contenido de los reglamentos, se suprime la regla de situaciones operativas y procedimientos para grupos de especial protección, que yo sé que ha sido un tema de debate, que también lo fue acá. Una de las aspiraciones que tenía este proyecto de ley es que fuera autocontenido, sin embargo, estas reglas, existen otras reglas complementarias que igualmente hacen exigible en este punto. Eso es, en resumen, señora Presidenta, el contexto en el cual se dio el debate durante la tramitación legislativa en el Senado. Vuelvo a insistir, si ustedes miran las votaciones fueron por abrumadora mayoría y una buena cantidad de ellas unánime, sin perjuicio del debate que luego existió en las votaciones separadas en la sala. Nada más, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señor ministro. Diputado Kaiser me está pidiendo la palabra. Les pido que me vayan indicando para poderlos anotar. Una consulta para empezar, señora Presidenta, por su intermedio, señor ministro. Usted plantea que el objeto de la presente ley efectivamente tiene por objeto normal el uso de la fuerza por parte del personal de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública como primer objeto, y solamente de manera indirecta el de las Fuerzas Armadas cuando estén obligadas a participar del control del orden público. Una consulta que le había realizado al diputado Alessandri, por su intermedio, señora Presidenta, era cuál iba a ser el impacto que iba a tener esto entonces en la ley Naín Retamal, porque evidentemente que la normativa Naín Retamal, por lo menos parcialmente, se ve afectada por las reglas de uso que están descritas aquí. Muchas gracias. Solamente ese es un punto. El segundo punto serían puntos de detalle, la verdad, lo que me encantaría consultarle, pero me extendería. Y sí hacerle la siguiente pregunta. Y desde su perspectiva, estas reglas de uso de la fuerza, si se transforman en ley, van a permitir la protección, por ejemplo, de la propiedad haciendo uso de la fuerza, porque aquí tenemos un artículo donde eso se descarta, por lo menos el uso de la munición no letal, por ejemplo, escopetas antidisturbios para la protección de la propiedad. Es decir, vamos a poder proteger la iglesia de Carabineros, por ejemplo, con escopetas antidisturbios, de acuerdo con lo que yo tengo entendido o no. ¿Qué pasa cuando un carabinero le diga feo a un delincuente? Se considerará entonces violencia psíquica y por lo tanto tortura, como está descrito aquí, como uno de los elementos constitutivos de tortura. ¿Va a poder nuestra fuerza pública? ¿Está ahí? Pues va a poder nuestra fuerza pública, por tanto, de la mano de esta legislación, salir y hacer su trabajo, ¿ya?, sin tener que estar haciendo permanentemente un análisis jurídico de sus propias acciones. Es decir, porque originalmente la idea de las reglas de uso de la fuerza es que yo cumplo con las reglas que me dieron y no voy a ser perseguido por la justicia. Esa es en esencia la razón por la cual queríamos reglas de uso de la fuerza, ¿ya? Lo que tenemos aquí es un proyecto que aplica una serie de principios generales
también reglas, pero principios generales. Va a poder entonces nuestro soldado, nuestro carabinero, nuestro sargento de carabinero, van a poder entonces salir con un manual chiquitito, así como el que usaban nuestra gente en la MINUSTAH, ¿ya? Va a poder salir, cumplir con su deber, y si cumplen dentro del marco de esas reglas, estar seguros de que no van a ser perseguidos por tribunales chilenos, ¿sí o no? Y si ese no es el caso, ¿dónde tendríamos que corregir? Porque yo personalmente tengo también la sospecha de que la razón por la cual estamos haciendo todo este trabajo legislativo es porque tenemos jueces que ignoran la legislación vigente. Jueces y fiscales que han decidido ignorar la legislación vigente. Y como sistema político nos seguimos haciendo los lesos respecto de una situación que es insostenible en el mediano plazo, que es que jueces actúen a veces más allá de lo que les permite la norma. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Diputado Cristian Araya. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, hacerle por su intermedio algunas preguntas al señor ministro. En primer lugar, en relación al artículo 5º que prohíbe la tortura y el artículo 6º, numeral 9, que hace referencia al interés superior del niño, ¿cuál es la necesidad jurídica? Porque aquí usted vino a señalar que había una necesidad jurídica en todo lo que acá se presentaba de remontarse a lo que ya está vigente en otras legislaciones. O sea, la prohibición de la tortura no va a estar consagrada gracias a esta norma. Eso está prohibido por tratados internacionales, por legislación nacional, etcétera. Lo mismo la referencia al interés superior del niño en la ley 21.430. Entonces, ¿cuál es la necesidad de incorporarlo? Primero. Segundo, si el señor ministro se puede... No sé, en el Senado. Segundo. Bueno, avanzo. Aclaramos. Segundo, si el señor ministro se puede referir al entiendo que está en el artículo 10º, a la mención o al concepto inminente, a una amenaza inminente. Un delincuente está lanzando una molotov, es cuando la tiene en la mano, cuando la prendió, cuando la lanzó, cuando va en el aire o cuando ya llegó. ¿En qué momento, cuál es la comprensión que se va a tener de una amenaza inminente? Porque con eso va a ser el uso de la fuerza que va a poder utilizar tanto el policía o el militar. Luego, hay en el artículo 8º, entiendo que está mal citado porque hace referencia a la función policial, y en el artículo 8º se señala y se hace referencia al artículo 1º, y el artículo 1º en el inciso 2 hace referencia a la Fuerza Armada, ejerciendo función policial. Por eso, si nos puede aclarar si corresponde a un error en el proceso que se llevó en el Senado. Luego hay un concepto en el artículo 9, relativo a los grados, el numeral 3º, que realiza una prohibición de ejercer la fuerza cuando una persona está reducida. En la comprensión del uso de la fuerza, ya solo manteniendo las manos encima o portando un arma, se puede entender como que se está ejerciendo fuerza. Entonces, esa prohibición de no poder ejercer la fuerza cuando una persona ya está reducida, en una comprensión tal vez no la más prudente, pero que abunda en los tribunales y en las fiscalías de nuestro país, podría ser complejo. Y luego, el artículo 16, en regla número 7, relativo al uso de escopetas antidisturbios cuando hay riesgo de vida. La pregunta ahí es, o sea, cuando hay alguien que está siendo amenazado, ve amenazado su vida, ¿puede usar la escopeta antidisturbio? ¿Por qué se pone en el fondo, entendiendo también que en el caso de la efectiva de la Fuerza Armada, de un contingente de 7 hombres, es uno el que lleva escopeta antidisturbio? Porque lamentablemente nuestro ejército no cuenta con todo el material necesario y que cada funcionario desplegado tenga un abanico de alternativas. No, tiene un arma, es solo uno, normalmente el oficial más antiguo, el que tiene la escopeta antidisturbio. ¿Y cómo se conjuga esto, la regla 7 con la regla 8? Toda vez que la regla 7 dice uso de escopeta con munición antidisturbio solo para evitar o repeler un peligro grave e inminente de la vida o la integridad física. O sea, estoy arriesgando la vida y voy a tener que responderle con unos balines. Entonces se nos puede aclarar todo eso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Presidenta, para tratar de acortar el debate, voy a referir solamente a los puntos en los cuales yo al menos tengo discrepancia respecto a lo que salió del Senado, entendiendo que muchas cosas que salieron de la comisión finalmente, a mi parecer, se arreglaron en la sala del Senado y quedaron de buena manera. Partiendo, Presidenta, por el artículo 5, en que una vez más insiste en el tema del delito de tortura, que si bien uno podría decir
de fondo no tiene tantas dificultades respecto a lo que está establecido en el Código Penal. A uno le llama la atención que repitan o al menos esbocen una mirada similar a lo establecido en el Código Penal. Entonces, esa persistencia respecto a repetir cosas que ya están sancionadas en otros cuerpos legales, me parece que en este caso lo que busca es una señal política, y creo que en estos cuerpos legales no hay que dar señales políticas, hay que dar señales políticas de confianza, no de inhibición respecto a cosas que ya están resueltas en nuestros cuerpos legales como el Código Penal. Eso es lo primero. Segundo, no estoy convencido del todo, y ahí obviamente pido la opinión del Ejecutivo respecto al deber de registro del artículo 6 y el deber de reportar. Me parece que puede haber un exceso de burocracia en atención a que si no se limita cuándo tiene que haber un deber de registro y deber de reportar, porque podrían subsumirse eventualmente los dos deberes en uno solo, entendiendo que el registro, el deber de reportar, uno tendría que aplicarlo solamente o en la mayoría de los casos en que hay uso de la fuerza potencialmente letal. No en todos los casos, porque eso puede implicar obviamente un exceso de burocracia y de diligencias que obviamente pueden dificultar el actuar de las policías y la Fuerza Armada. El artículo 9 habla de la utilización de la fuerza potencialmente letal. Esto lo señaló por su intermedio el diputado Kaiser respecto a que no se establece la protección de los bienes y los derechos, cosa que sí está establecida en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar. ¿Y por qué es relevante? Porque solamente se establece la afectación a la vida y a la vida de terceros. Y eso obviamente que no conversa con la eximente de responsabilidad penal, con legítima defensa del Código Penal y el Código de Justicia Militar, que también se puede utilizar el arma para protección de bienes o derechos. Y eso es relevante porque queda inconsistente y obviamente eso puede producir una inhibición respecto al uso de la fuerza legítima. Después, Presidenta, creo que el artículo 11, yo por lo menos tengo problemas en establecer exceso de reglamentación, porque en los reglamentos autorizados por ley es donde se empieza a distorsionar el sentido de la ley, sin perjuicio de la potestad reglamentaria que tenga el presidente de la República, que tendrá que justificarlo, pero dejarlo expresamente en la ley respecto a ciertos elementos que tienen que regularse por reglamento. Me parece que es un riesgo y yo por lo menos no estoy dispuesto a correr. Después del artículo 16, ministro, por su intermedio, Presidenta, el diputado Cristian Araya, por su intermedio, lo decía, se establecen reglas en el decreto 8, que se dictó durante el gobierno del presidente Piñera. Pero resulta que la regla 7 y la regla 8 se limitan en relación a establecido hoy día en el decreto 8. Por ejemplo, el uso de armas antidisturbios, se establece un elemento adicional que es atentado contra la vida y la vida de terceros, siendo que el decreto 8, en la regla 7, eso no lo establece. Entonces se limita el uso de este elemento, de esta arma, para efectos de poder combatir distintas situaciones que pueden prestarse, que no necesariamente tienen que ver con el riesgo a la vida o la vida de terceros. Entonces, lo mismo pasa con la regla número 8 respecto al uso del arma de fuego, porque solamente se establece respecto a la afectación a la vida o una afectación grave, dejando fuera una vez más los bienes y los derechos. Y por último, Presidenta, y con esto voy cerrando, el artículo 19, si bien se incorporó lo eximente de responsabilidad penal en la sala del Senado, lo que me parece que fue un acierto respecto a lo que teníamos establecidos en la Cámara, acá salió con un problema de redacción, pero en el fondo nosotros se establecieron ciertos elementos que en el Senado nos establecieron respecto a eximentes de responsabilidad penal, porque si uno establece la eximente en el 19, uno entendería que hay que incorporarlas todas, no solamente algunas, porque quedan algunas fuera, particularmente el Código de Justicia Militar, queda fuera la del 208 del Código de Justicia Militar, queda fuera la 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar. Entonces, si uno establece todos los eximentes en el 19, ¿por qué dejar algunos fuera que eventualmente se pueden aplicar del Código de Justicia Militar? Uno entendería que si quedan fuera, eventualmente esta ley va a limitar la eximente hoy día establecida en el Código de Justicia Militar. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Chalper. La verdad que el diputado Longton ha dicho gran parte de las cosas que... Yo solamente saber, Presidenta, muy breve, si es que el gobierno suscribe el resultado del Senado. Porque da la impresión que acá, en la exposición que se ha hecho, uno se queda con la sensación de que la respuesta debiese ser que sí. A mí me gustaría escuchar la respuesta del ministro. Después, acá se nos ha dicho, Presidenta, que la gran justificación de esto, y hago eco de lo que decía en su minuto el diputado Alessandri, es que la actual normativa infralegal no sería aplicada por la Judicatura. Ese es el planteamiento, corríjame usted si estoy equivocado. ¿Qué fallos jurisprudenciales nos podrían mostrar en esa dirección? Porque yo quisiera saber cuál es el razonamiento de un juez para estimar que esa norma no es pertinente aplicarse. No sé si tiene algún fallo,
para poder leer los considerandos de esos fallos, porque hay un viejo dicho, Presidenta, que si no funciona mal, no lo arregle. Entonces, si aquí la gran justificación que se nos ha dado es que necesitamos normativa de rango legal para que esto realmente dé certeza jurídica a las fuerzas, porque la actual normativa infralegal no da esa certeza jurídica, me imagino que eran fallos que confirman esa aseveración, porque si no alguien razonablemente podría estimar que todo esto no tiene ninguna utilidad. Claro. Y que bastaría simplemente con reiterar la ley Naín Retamal y dejar el resto al funcionamiento de la común ocurrencia, salvo que alguien efectivamente estima que esta certeza jurídica se requiere. Yo creo que eso es un tema controvertido. Siendo aquellos que en algún minuto quizás argumenté que se necesitaba algo de rango legal, me parece que si aquí se argumenta que el fundamento de eso es que hay fallos judiciales que no consideran la norma infralegal, lo correcto es traer a colación cuáles serían esos fallos para despejar una duda legítima. ¿Qué nos haría pensar que los jueces entonces sí aplicarían algo de rango legal? Tercer elemento, Presidenta, que me parece interesante. Yo aquí le confieso que me traiciona algo que posiblemente no van a compartir algunos en esta comisión, que es una larga teoría del bloque de constitucionalidad de los derechos, me va a entender el ministro. Esto de incorporar en los principios de legalidad los tratados internacionales con rango constitucional es algo que yo no comparto. Totalmente Y no de lo acuerdo. comparto, Presidenta, porque los tratados se subordinan a la Constitución en Chile. Esa es la doctrina predominante en Chile. Y por lo tanto, cuando en el principio de legalidad se incorpora de contrabando a los tratados internacionales, lo que no se explicita es que hay una tesis doctrinaria y jurídica detrás, que al menos yo creo que es importante que la Comisión conozca, que es que el día de mañana alguien puede invocar un tratado internacional en el marco de un proceso judicial como este con el mismo rango que la Constitución. Y eso es una tesis doctrinaria, permítame decirlo francamente, minoritaria en Chile. Y por último, Presidenta, yo solo quiero advertir a la Comisión y saber qué piensa el ministro, y con esto termino. La expresión objetivo legítimo y objetivo encomendado no son lo mismo. Yo desconozco, y por eso hago la pregunta de muy buena fe, la expresión objetivo legítimo tiene una larga trayectoria en la legislación y en la doctrina en el ámbito de la justicia militar. La palabra objetivo encomendado, no. La expresión objetivo legítimo abre espacio a que dentro de esa acción haya discrecionalidad en el ejercicio de las fuerzas. En cambio, el objetivo encomendado, entiendo si entiendo bien, y tengo la impresión que sé que el senador es el que se jugó por esta tesis, porque le encanta esa disquisición que yo no la comparto, que además asume una especie de vocería además de la Fuerza Armada en esta materia, es que habiendo una planificación previa, sí, pero es que ser senador es, bueno, está bien, el que es rápido a la primera. Ya, y el que no que aprenda. Entonces, dicho eso, Presidenta, lo que yo no creo que sea honesto intelectualmente es decir que objetivo encomendado es lo mismo que objetivo legítimo, porque objetivo legítimo tiene una larga trayectoria, es un concepto que además tiene una expresión de discrecionalidad de las fuerzas que no se tiene en el objetivo encomendado y por lo tanto no digan que es solamente un cambio de adjetivo porque no es así. Ya vemos algunos que tenemos serias dudas de si ahí se acota demasiado el deber de las fuerzas militares actuando en el ámbito del orden público, donde posiblemente si hay cosas no previstas, alguien va a poder decir, pero es que perdón, esto no estaba dentro de lo encomendado. Sí, pero es que es lo que tuve que hacer para cumplir con el objetivo legítimo. No, es que esto no estaba dentro de lo encomendado, no estaba dentro de lo preplanificado. Y ese son el tipo de disquisiciones que hacen que estos jueces infralegales terminen por distorsionar. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Chalper. Le vamos a dar espacio al ministro para que responda lo que vamos hasta ahora para seguir después con las preguntas. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero es señalar que en torno a las preguntas formuladas por el diputado Kaiser en relación a la ley Naín Retamal, la regla quedó explícita en torno al artículo 19 en las reglas de exención y particularmente en el caso del inciso final, que la regla específica que se aprobó en esa oportunidad es la del numeral sexto. El Ejecutivo entiende que quedó, para que no existieran dudas de interpretación, y por su intermedio, señora presidenta, por este medio también respondo a la inquietud planteada por el diputado Lonton. Diputado Lonton, cuando se discutió la ley Naín Retamal, explícitamente, el Ejecutivo planteó, en un momento determinado, que esas reglas eran innecesarias como se estaban planteando porque la discusión era la vigencia de las normas del Código de Justicia Militar. Sí, y que no se aplicaban, etc. Entonces, al final, la manera en que este Congreso resolvió este punto era incorporándolo en el numeral 6 y trayendo esas normas desde el Código de Justicia Militar. Entonces, la forma, por su intermedio, señora presidenta, de responder a vuestra señoría en estos ámbitos es que en este ámbito el Ejecutivo no ha hecho ninguna innovación sobre este punto. No, yo creo que esto es bien relevante porque ha tratado de mantener
el criterio original de esa discusión, en el entendido que abrir una discusión sobre este punto generaba una distorsión en la tramitación de este proyecto de ley para ser completamente transparente, ¿no? Entonces, por eso la regla no es que no se hubiesen considerado las exigentes del Código de Justicia Militar, sino que el Ejecutivo entiende que ese debate quedó zanjado en la ley Nain Retamán del modo en que quedó redactado, precisamente haciendo el reenvío a la regla 410, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, para responder varias de las preguntas por su intermedio, señora Presidenta, yo le quiero decir que el Ejecutivo perdió varias normas durante la tramitación de este proyecto de ley. Yo quiero ser bien transparente en esto. Y no solo en la sala, yo le diría que en comisión también. El Ejecutivo argumentó varias cosas que finalmente perdió. Algunos de los senadores, miembros de la coalición, tuvieron dudas, se abstuvieron y salió una votación. Y esas son las reglas que aparecieron. Lo que quiero decir con esto, para resolver inmediatamente la consulta del diputado Chalper, es que probablemente este no es el proyecto de ley que el Ejecutivo quisiera, pero entiende el contexto en el cual el debate se dio. ¿Y por qué esto es tan relevante? Por su intermedio, señora Presidenta. Porque yo creo que es conveniente no volver a reabrir una discusión que nosotros entendemos que era el paso en este momento. Nosotros entendemos que existía un acuerdo en este Congreso de que las reglas de uso de la fuerza eran necesarias para dar certeza a las fuerzas de orden y seguridad pública, a las Fuerzas Armadas, certeza en la regla de aplicación del derecho. Y por eso, disponer de una regla infralegal, que en algunos casos ni siquiera está en reglamentos, quiero reconocer, sino que está en simples circulares, el efecto que provoca es que eso es derecho, en el caso de las circulares, es derecho doméstico de las instituciones. Y por lo tanto, ese derecho doméstico de las instituciones, el juez considera que no le es oponible en general, ¿no? Esto es bien relevante porque no es solo la potestad reglamentaria, es que hay una cantidad importante de estas regulaciones que se encuentran en circulares, que es de orden administrativo interno, en el fondo. Que si uno quisiera homologarla a algún instrumento, sería una instrucción, es una orden de buen servicio que es oponible a los funcionarios, no a terceros, en el fondo, ¿no? Y por eso es tan relevante volver sobre las reglas de uso de la fuerza. Ahí vuelvo sobre algunas de las interrogantes que se han planteado. Las reglas de uso de la fuerza, vuestras señorías, si ustedes van directamente al texto de lo despachado para que no existieran dudas sobre alguno de estos debates, en los grados del uso de la fuerza, los grados del uso de la fuerza tienen un propósito bien específico, que es para la labor de protección de bienes, personas y sus derechos. Lo que pasa es que los grados, y esto tiene relevancia, en qué caso se hace uso de fuerza potencialmente letal, está descrito que es en el caso, ¿no?, donde existe amenaza o agresión inminente a la vida personal o de tercero. Esa es la opción de la definición. Pero lo que no significa que el resto de las reglas de uso de la fuerza no sean útiles para la protección de bienes. ¿Y por qué esto importa? Y desde el punto de vista jurídico estrictamente, que yo creo que es relevante. Porque las reglas de uso de la fuerza como mecanismo de intervención, si las estamos homologando permanentemente a las reglas a eximente de responsabilidad penal, tenemos un tema que en el fondo dejan de ser reglas de uso de la fuerza y una extensión de eximentes legales de responsabilidad pura y simplemente. Ese es un equilibrio jurídico del cual es relevante tenerlo presente. ¿Y por qué lo digo? Porque se ha hecho mención a la regla del artículo 16 a propósito de Fuerzas Armadas y específicamente las relaciones de las reglas número 7 y número 8. Yo solo quiero recordar que las reglas número 7 y número 8 son las que actualmente están vigentes. Bueno, es que déjeme terminar, diputado, por su intermedio, señora Presidenta. En el caso del DFL número 1, para el caso de la zona fronteriza. Sí, es que ese es el último texto, es que eso no es trivial, por su intermedio, señora Presidenta, porque el Ejecutivo entiende que es el último texto sobre el cual también se ha consultado a las Fuerzas Armadas por esa vía, ¿no? Que yo entiendo el punto y la duda legítima, sí. Pero también me parece correcto señalar que no es un origen arbitrario el texto como quedó y en el contexto en el cual se dio en el Senado. O sea, el Senado finalmente aprobó ese texto en el entendido que yo estoy señalando. Quisiera, sobre los deberes sobre el objetivo legítimo y el objetivo encomendado, esa discusión el Ejecutivo la perdió, yo, para serle franco, ¿no?
no sé, o sea, yo, por su intermedio, señora presidenta, el diputado Chalper ha hecho referencia explícito. Esta fue una decisión que tuvo el Senado, pese a la opinión en contra del Ejecutivo sobre este punto. Así que no tengo mucho más que decir. Y sobre los deberes de registro y los deberes de reportar, creo que es conveniente hacer la distinción que corresponden a situaciones muy distintas, el deber de reportar como deber de informar y el deber de registro como un deber de consignación, que opera en circunstancias que son muy distintas. Señora presidenta, por su intermedio le quisiera solicitar la autorización para que el subsecretario Collado pudiera complementar alguna de las cosas. Muchas gracias. Me parece muy bien, señor Collado, por favor. Gracias, presidenta. Un par de complementos que van solo a complementar lo que comentó el ministro. Primero, por su intermedio, presidenta, para responder la consulta del diputado Lonton. En las resistencias, sí, que es el artículo previo, es el artículo 7, que son los grados de resistencia a agresión, no queda tan claro, y por eso es que lo voy a explicitar. En el número 4, ya, que es la agresión, esta es la agresión activa en la página 20, pero pasando a la 21, dice su número 4 se incorpora a continuación de la voz afectaciones, la expresión o a bienes. A bienes o, entonces queda las características de la letalidad podría generar afectaciones a bienes o a la integridad física del personal. Y eso vuelve a ser reiterado en la regla de letalidad. Está rara la forma en que está acá. Solo quiero ser presente de que, como dijo el ministro, pero como dijo el ministro, el reconocimiento de que las reglas de uso de la fuerza también aplican para la afectación eventual de bienes está en el proyecto. Más allá de la opinión que haya tenido el Ejecutivo durante la tramitación de esa regla, eso quedó así, ¿ya? Y lo otro, que también por un tema del comparado, para el diputado Araya, por su intermedio, presidenta, es que la regla que quedó de tortura es una regla muy pequeña. Eso, que no es la que leyó, que quedó una muy corta, muy pequeña, que habla solo de lo que no es y no invoca tratados y no tampoco habla de infancia, sino que es una regla muy específica en ese sentido. Así es. Sí, y efectivamente, por su intermedio, presidenta, la consulta del diputado Chalper, efectivamente sí han existido fallos en los cuales reglas infralegales de propiedad, o sea, tengo el nombre del fallo, tendré que buscárselo, pero sí, puedo hacérselo llegar, con donde efectivamente se ocuparon reglas generales para condenar, para resolver. Muchas gracias, señor Collado. Sigo con las palabras pedidas y tiene pedida la palabra la diputada Fríes. No, la diputada Fríes, sorry, tengo que seguir con el orden. Son 20 para las 9. Son 20 para las 9. Son 20 para las 9. Nos quedan 20 minutos y hay varias palabras pedidas. Gracias, presidenta. Lo primero, tengo algunas dudas y me gustaría saber lo que piensa el gobierno de eso, entendiendo que lo que buscamos dar es certeza a las fuerzas de orden y seguridad, a las fuerzas armadas respecto de su actuar. Tiendo a incorporar también que buscamos darle certezas a la ciudadanía de cómo debe actuar y proteger sus derechos. Y en ese sentido, uno entendería que estas reglas debieran ser súper precisas respecto de los términos que usan, porque en buenas cuentas los va a tener que interpretar un juez. Y en ese sentido me preocupa, por ejemplo, el concepto de seguridad pública interior, y si me pudieran dar un poco de desarrollo respecto de ese punto. Segundo, el concepto de afectaciones de consideración, en vez de hablar de lesiones de algún tipo que están establecidas ya en el Código Penal. Tercero, tenía objetivo legítimo también, que el objetivo encomendado me quedaba también medio trucho. Y luego también el detrimento propio en términos, por ejemplo, de la identificación, porque detrimento propio es tan amplio como que uno puede sentir que hay afectación en esos términos, por ejemplo, por una funa que se le puede hacer a un determinado agente de la policía. Esas son mis preguntas sobre
cómo se hace más riguroso el texto para que efectivamente tenga ese sentido. El segundo tiene que ver con la norma que establece la posibilidad de ampliar por reglamento lo que se entiende por armas. Está en la norma que refiere, digamos, es el inciso segundo, que la forma en que está redactada pareciera decirnos que por la vía reglamento se puede ir más allá de las armas contempladas en la Ley de Control de Armas. Y eso me parece que en términos jurídicos no procede. También creo que el principio de rendición de cuentas, que lo entiendo tan amplio como para abarcar la obligación de reporte y también la de registro, pero también más allá, también el conocimiento por parte de la ciudadanía de manera transparente de las situaciones de uso de la fuerza, algo que hemos estado buscando por lo menos algunos sectores acá, que tengamos alguna transparencia sobre eso para efectos de darle la mayor legitimidad posible a las fuerzas policiales. Eso en términos de conceptos, y en términos de me preocupan dos cosas muchísimo. Yo creo que este proyecto tiene la misión de evitar muertes, tanto de las policías como de ciudadanos, y evitar también atentados a la integridad física. Y en ese sentido quisiera saber la opinión del gobierno, y en este caso del ministro, respecto de la supresión de la norma que establece que no se puede usar la fuerza una vez detenida la persona, porque de acuerdo a la jurisprudencia internacional eso puede ser constitutivo de tortura, y me parece gravísimo. Y la segunda, que también emana de estándares internacionales, es que al final vamos a poder usar fuerza potencialmente letal disparada, no para repeler la amenaza, digamos, sino que eventualmente del torso para arriba. Y creo que eso también es peligroso en términos de reglas de uso de la fuerza, donde la fuerza lo que busca es detener la amenaza de acuerdo al grado de la amenaza. Pero si para la potencialmente letal podemos disparar de la cintura hacia arriba, entonces la verdad es que estamos abriendo ahí un camino que es peor que lo que teníamos antes. Eso. Gracias, diputada Fríes. Tiene la palabra el diputado Leal. Muy breve, el diputado Chalper me preguntó lo que yo quería saber, si el Ejecutivo iba a respaldar lo que el Senado aprobó, porque al final, para ser bien concreto, es eso, saber si se va a respetarlo o tiene pensado reponer algunas indicaciones o no. Saber eso, cuál es lo viendo el Ejecutivo. Y lo otro, Presidente, me llama la atención un documento que nos llegó de la Defensoría de la Niñez. Llegó un documento cuestionando las votaciones, manifestando su preocupación. No sé si es pertinente que un servicio que fue escuchado a esta altura llegue este tipo de documentos, o sea, cuestionando cómo se votó, cómo votó la Cámara, cómo votó el Senado. Yo creo que no corresponde. Entonces, Presidente, no sé si este organismo, entiendo que tiene cierta autonomía, pero si está el Ejecutivo sentado en la mesa, está el ministro, está todo, y que esté mandando papelitos por separado el defensor de la niñez, cuestionando cómo votamos acá, perdón. Y por último, Presidenta, yo creo, la pregunta que le hago es, al ministro reitero, ¿se va a apoyar lo que definió el ministro? ¿Quieren reponer? ¿Van a vetar el proyecto, como se ha anunciado por algunos parlamentarios que quieren pedir que se vete, saber si se va a vetar o no por transparencia? Pero al final lo único que estamos buscando acá es certeza para las Fuerzas Armadas y las policías, porque lo que no queremos, ministro, es héroes por un día que después terminan denunciados, querellados y perseguidos por los derechos humanos, por el INDH. Eso es lo que estamos tratando de buscar, porque esa es la desconfianza que tenemos hacia un organismo como el Instituto de Derechos Humanos. Yo no confío absolutamente en nada en ese servicio. Es un organismo politizado de la izquierda que persigue policías. Me preocupa eso. Entonces, Presidenta, yo puedo decir, Presidenta, yo estoy opinando, no interrumpí a la diputada cuando habló. Así que respete la opinión, diputada, si no le gusta el problema suyo, respete. Tengo uso de la palabra. Entonces, es tan simple, ¿vamos a tener apoyo o no vamos a tener apoyo para las Fuerzas Armadas? Tan simple como eso.
o van a vetar el proyecto como lo están pidiendo los diputados oficialistas? Muchas gracias, diputado Leal. Diputada Plasencia, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludar al subsecretario, al ministro. Gracias por la exposición. La verdad es que yo quiero recordarle, presidenta, a la comisión de que muchas de las cosas que acá legítimamente se han planteado por parte de los diputados como dudas fueron largamente debatidas en el primer trámite. ¿Ya? Para mí creo que es importante despejar todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas. Creo que el texto en general refleja y se precisan algunas cuestiones que yo creo que quedaron bastante mejor resueltas en lo que salió del Senado. Sin embargo, hay otras que también legítimamente me generan dudas, porque el objetivo del proyecto para todos nosotros, que lo apoyamos además y le pusimos harto trabajo y cabeza a esta tramitación, el tema de la certeza jurídica, de la certeza normativa, vinculado a la necesidad de generar claridad y protección para las policías y para las Fuerzas Armadas cuando les toque cumplir ese rol, es fundamental. O sea, esa es como la idea base de este proyecto. Y por otro lado, dar garantías de procedimientos a la ciudadanía. Porque además, el uso de la fuerza justamente tiene que ver con que podamos darle garantías a la ciudadanía de que los procedimientos son profesionales, legítimos y que por tanto tienen el resguardo de la vida de las personas dentro de su principal objetivo y esencia. Entonces, teniendo claro eso, me asaltan dudas, además acá, a diferencia, presidenta, de lo que plantea el diputado Leal, yo creo que es indispensable que organismos que tienen además un trabajo de protección a grupos que hoy día están quedando probablemente al margen en algunos de los aspectos que salieron en el Senado, por ejemplo, que el defensor de la niñez se haya pronunciado y que además plantee su legítima preocupación sobre, por ejemplo, la eliminación del principio de proporcionalidad y del principio de rendición de cuentas. Me parece que es legítimo y hay una argumentación que incluso está relacionada con organismos internacionales que establecen esta necesidad, a los cuales adscribe Chile, y que me parece que nosotros debiéramos tener una legislación en coherencia con eso. Lo nombro solo como un ejemplo. Y por otro lado, una serie de organizaciones que también hacen ver que probablemente algunas cosas esenciales, claves en este proyecto, están fuera de la línea de lo que finalmente queríamos que fuera el objetivo de este proyecto. Mientras más certeza, presidenta, mientras más claridad, menos posibilidades de error, más profesionalización, menos abuso y más garantías para la ciudadanía. Eso para mí es como lo básico. Ahora vienen las preguntas. Por lo mismo, en el caso de la proporcionalidad, yo quisiera saber, presidenta, por su intermedio, preguntarle al ministro o al subsecretario que la afirmación de que se considera que en el texto legal, aunque no se incluya de manera expresa el principio de proporcionalidad, ¿cómo podríamos precisar, digamos que de manera concreta, cómo se espera que las fuerzas policiales, la fiscalía y los tribunales interpreten su vigencia? ¿Cómo podríamos dar esa certeza? Se supone que está implícito en el proyecto, pero ¿de qué modo podríamos darle certeza a las policías, a la fiscalía, a los tribunales, de que esto tiene que estar vigente? O sea, de que tiene que estar finalmente presente de manera concreta, digamos. En el caso de los grupos de especial protección, la supresión de este artículo de procedimientos diferenciados para grupos de especial protección, ¿qué marco normativo complementario podríamos, digamos, argumentar como respaldo a la regulación del uso de la fuerza en estos contextos? No solo en el caso de niños, niñas y adolescentes, sino que también personas mayores o con discapacidad. Recordar que no estamos hablando solo de control de orden público, que es muy relevante, y de hecho tenemos justamente cuestiones bien recientes donde se
está en entredicho el uso de la fuerza policial en control de orden público. Sin ir más lejos, el caso del Estadio Monumental hace pocas semanas atrás, que todavía está en investigación, lo que sabemos es que efectivamente ahí pudo haber un uso de la fuerza excesivo, indebido y desproporcionado, exactamente. Entonces, eso es un tema, pero ¿qué pasa en los casos de violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa en las situaciones de emergencia? ¿Qué pasa cuando en el fondo existen situaciones de caos, de crisis? Ahí también necesitamos que las policías tengan esa claridad y la ciudadanía también, por supuesto. En el caso de la precisión que debiera... Diputada Plasencia, disculpe, es que quiero pedir prórroga de 5 minutos más. Yo sí. Porque pedía la palabra por 3 diputados más y claramente, faltando 5 minutos, no vamos a alcanzar. El ministro está dispuesto a dar las respuestas mañana, pero creo que es justo que estos 3 diputados puedan intervenir. Por supuesto. ¿Les parece? De acuerdo, pero tengo otras 2 palabras pedidas, entonces me parece que lo justo es que podamos dar una prórroga de 5 minutos, de modo tal que estos 2 diputados entonces puedan hacer las preguntas. Ok. Ya. Siga nomás, diputada. Sí, como para precisar el tema del uso de armas menos letales en zonas vitales del cuerpo. Con la eliminación de este inciso, ¿de qué modo podemos garantizar que los reglamentos finalmente sean exigibles en términos jurídicos? Algo ya respondieron, pero creo que es necesario precisarlo respecto de este tema en particular, porque si bien son armas menos letales, nosotros ya sabemos y tenemos experiencia reciente en nuestro país respecto del uso de esas armas menos letales y lesiones graves e irreparables en contextos de control de orden público principalmente. Eso, Presidenta. Quisiera saber entonces si es que finalmente, así como está este proyecto, el Ejecutivo lo respalda y por otro lado, si a su juicio se ajusta a los estándares internacionales a los que debiera ajustarse esta normativa a mi juicio. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. La diputada Orsini me ha dicho que ella no tiene problema con preguntar mañana, por lo tanto le doy la palabra al diputado Jaime Araya, obviamente. Gracias, Presidenta. Yo básicamente, Presidenta, quisiera también fijar el punto respecto de lo que hace la Defensoría de las Niñas. Me parece que es insólito esto, en circunstancias que yo le he planteado hace mucho tiempo el problema más grave de afectación de derechos fundamentales de niños, niñas de Antofagasta, producto de las quemas. El Defensor de la Niñez ha incumplido sistemáticamente su compromiso de visitar la ciudad, de tomar contacto con este diputado, de dar una respuesta y, lo más importante, hacer cumplir las recomendaciones que dictó el INDH el año 2023, respecto de las cuales no se ha dado cumplimiento. Por lo tanto, me parece insólito que se ponga a dar opiniones en vez de hacer el trabajo para el cual está creada la Defensoría de la Niñez. Realmente me parece que es, lo digo como antofagastino más que como diputado. O sea, hay niños que no tienen clases, que están afectados en su salud, y resulta que para sentarse a escribir y dar opinión en esto, el campeón. Pero para ir a Antofagasta a hacer lo que tiene que hacer, no lo hace. Me parece que es francamente impresentable, Presidenta, pero nota al margen. Respecto a este proyecto de Presidenta, yo quisiera hacer una consideración de orden político. El oficialismo no tiene mayoría en el Senado. Por lo tanto, me llama profundamente la atención los cuestionamientos que hay de sectores de la oposición respecto a este proyecto. Este proyecto no es claramente lo que el gobierno quería ni impulsaba. Entonces, el cuestionamiento me parece que francamente no tiene lógica, quiero decirlo, y lamentablemente se han ido mis colegas, está bien distinguido, querido diputado Henry Ler, que no ha hecho el cuestionamiento. No, pero básicamente me parece que es muy importante que la gente que está además siguiendo el debate sepa que esto no es el proyecto del gobierno, este es el proyecto que aprobó el Senado, y el Senado, la verdad, las cosas que suele pasarse de revolución en esta legislación. Me llama la atención que haya sido la sala del Senado la que haya quizás de alguna forma morigerado lo que se había decidido en las comisiones. No sé, tengo mis dudas. Pero quisiera hacer eso y que la gente que está siguiendo el debate, porque varios que me están escribiendo, algunos aparentemente funcionarios de Fuerzas Armadas, decirle que esto lo que busca es que cuando las Fuerzas Armadas contribuyan en labores de seguridad y orden público. Esto está pensado no para tiempos de guerra, esto no es como alguien me acaba de escribir que quieren que vamos así con balas de goma a pelear con Argentina.
Esto tiene que ver con las labores que nosotros esperamos que cumplan junto a Carabineros en combate al crimen organizado, particularmente en frontera. Esto es una garantía para las Fuerzas Armadas, esto no es contra las Fuerzas Armadas, creo que es muy importante repetirlo una y otra vez. Porque en mi entender, con lo que nosotros tenemos hoy día en el Código de Justicia Militar y el Código Penal, y particularmente la ley Naín Retamar, es suficiente. Pero también las Fuerzas Armadas deberán transparentar que ellos están pidiendo esta suerte de estatuto de garantía para poder operar. Y eso creo que es un tema que se ha dicho poco, pero que es muy relevante que se diga. Esto es más bien una exigencia, yo siento, de las Fuerzas Armadas para poder cumplir las labores que Carabineros y la PDI cumple todos los días en las calles más peligrosas de nuestro país, sin pedir si tener RUF o no tener RUF. Ellos van y cumplen religiosamente la tarea que hacen. No así nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo creo que es importante enmarcar este debate donde corresponde. Esto es una garantía que se está construyendo especialmente para que ellos puedan cumplir labores que dicen que no están destinados, y esto se ha hecho en distintos espacios y ampliamente, que las Fuerzas Armadas están para la defensa de agresiones externas y no para estos problemas. Y quiero recordarles que aquellos que han marchado durante 30 años en los cuarteles y no hemos enfrentado ninguna amenaza exterior, hoy día deben estar, así como está Carabineros y la PDI, al servicio de la seguridad de nuestro país, también deberán sumarse con más entusiasmo a las Fuerzas Armadas, Presidenta. Creo que esto es muy relevante y creo que este debate no se puede distorsionar. Esto no es contra las Fuerzas Armadas, esto no es para ponerle limitaciones, sino que es precisamente para cumplir las exigencias que ellos han puesto, para cumplir lealmente el deber que tienen con nuestro país de aportar a la seguridad pública, que hoy día está fuertemente amenazada por bandas de crimen organizado, particularmente en la macrozona norte del país. Y quiero aprovechar que está el ministro acá de Seguridad. Ministro, nuevamente incautaciones de drogas que exceden por lejos lo que nosotros podríamos imaginar, y además incautaciones de armamento de guerra que está haciendo Carabineros. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas deben sumarse con mucho más entusiasmo a esas labores de colaboración de orden público, y ese es el sentido de estas reglas de uso de la fuerza, Presidenta. Muchas gracias, diputado Araya. El ministro va a responder mañana, pero me queda una última intervención, que es del diputado Kaiser en su segunda intervención. Muchas gracias, señora Presidenta. Solamente un comentario a hacer presente, que yo comparto mucho lo que dice el diputado Jaime Araya por su intermedio, señora Presidenta. Solamente hacer presente que la función de las Fuerzas Armadas no es la de orden público, y desvirtuar o modificar su carácter para transformarlas en policías auxiliares lo que hace es debilitar nuestra capacidad de defensa en otros ámbitos, puesto que para ello es para lo cual están entrenadas y están capacitadas nuestras Fuerzas Armadas. Son especialidades distintas. De alguna manera es como mandar a un carpintero a hacer un trabajo de electricista. Puede terminar quedando la escoba, y ese es el problema esencialmente. La función de las Fuerzas Armadas y su entrenamiento es un entrenamiento dedicado a otro tipo... se me cortó aquí. No. Parece. Hable por ahí. Okay. Es un entrenamiento que está dedicado a ciertas funciones específicas. La razón por la cual pedimos la regla de uso de la fuerza en su momento es porque el presidente Piñera, en un inicio, y posteriormente eso lo tomó este gobierno, decidieron que se requería de lo que se llamaba la ley de infraestructura crítica para proteger ciertos bienes, ya que fuesen importantes para la ciudadanía. Y esa es la razón por la cual se pidieron las reglas de uso de la fuerza. No se pidieron las reglas de uso de la fuerza para modificar la conducta de Carabineros o la conducta de investigaciones, que al final es en lo que nos hemos estado concentrando en principio. A pesar de que se haya separado el proyecto en dos alas, nos empezamos a concentrar en el tema policial y no nos concentramos en el tema para el cual fueron pensadas las reglas de uso de la fuerza en un inicio. Y es ahí donde se genera la problemática. Porque hay gente de nuestro sector que se opone por razones técnicas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del objetivo legítimo o encomendado, ¿de acuerdo? Hay un problema esencial para la tropa a la cual usted ha despachado a cumplir una orden. Porque un soldado no tiene la capacidad legal para determinar si un objetivo es legítimo o no, a menos que sea absolutamente claro que el cumplimiento de una orden viola principios morales básicos, ¿no es cierto? Pero en otras materias puede que no lo tenga claro. El hecho de someterlo a la necesidad de determinar si un objetivo es legítimo o no, mina la cadena de mando. No solamente mina la cadena de mando, sino lo que hace es generar, es trasladar, para más remate, traslada la responsabilidad del mando, en su defecto, del mando civil, que establece cuáles son las reglas de uso de la fuerza que va a conceder para una operación específica, lo traslada nuevamente al soldado y al sargento.
porque él es el que va a tener que determinar si es legítimo o no es legítima la orden que recibió. Entonces, hay problemas que son técnicos aquí, que tienen que ver efectivamente con la garantía que le estamos entregando a nuestros uniformados a la hora de emplearlos. Y no olvidar que esto es el resultado de la criminalización sistemática de la fuerza pública por razones políticas, que ha venido de la mano de fiscales y de jueces que han preferido ignorar norma expresa muchas veces a la hora de aplicarle la ley a nuestra fuerza. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con el diputado Araya, señora Presidenta, por su intermedio, que nuestra normativa actual debiese dar suficientes garantías. El problema es que los jueces y fiscales no lo dan. Y ese es un tema esencialmente institucional del cual no nos hemos hecho cargo. Y podemos modificar, como lo dijo el diputado Schalper por su intermedio, señora Presidenta, podemos modificar entonces la legislación como queramos, pero si los jueces van a seguir haciendo lo que quieren, vamos a tener un problema. Y vamos a seguir teniendo un problema. No podemos permitir eso. Nuevamente, hay detalles que son técnicos y que son la razón por la cual nosotros presentamos una oposición. El tema de proporcionalidad, por ejemplo, no lo es. El proyecto que nosotros presentamos incluía la proporcionalidad. Pero incluía la proporcionalidad en el marco de una normativa que le hiciera inviable a un juez o a un fiscal perseguir a un uniformado. ¿Por qué? Porque el sistema de reglas, así como lo planteamos, dejaba bastante impermeable dejaba impermeable el sistema. Aquí nuevamente volvemos al tema de los principios y volvemos a bajar la responsabilidad al soldado o al mando menor. Y eso yo creo que en algún momento se va a vengar en tribunales. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.